Licenciatura en Psicología, un proyecto transversal. Desigualdad de género, análisis interpretativo, desde diferentes corrientes filosóficas y a través de la historia. La desigualdad o iniquidad de género es un fenómeno social, jurídico y cultural en el que se presenta discriminación entre las personas a razón de su sexo. Es una problemática presente desde tiempos remotos y aunque no se conoce con exactitud histórica el inicio de esta diferenciación de roles de género e inequidad social, se pueden tomar como bases algunas evidencias e interpretaciones históricas que nos ayuden a tener una mejor comprensión de este fenómeno. En las primeras formas de organización de la humanidad, a las mujeres se le consideraba como un acompañante o un objeto sexual y no como algo más. Sin embargo, la mujer no era únicamente una simple compañía, sino que su papel era muy fundamental. Si bien no salían a cazar, se lograron desempeñar en otros ámbitos muy importantes dentro del hogar, marcando el inicio de los roles familiares. Con el escepticismo del siglo III a.C., que es una filosofía que duda de todo, incluso de lo que parece innegable, lo podemos usar para cuestionarnos si es verdad que las mujeres son menos. Y si es así, ¿cómo podemos saber que esto es verdad? ¿Quién nos puede comprobar que las mujeres no pueden hacer una sola cosa y que su voz no tiene valor? Si somos diferentes físicamente, ¿por qué intentamos ser iguales? Y de esta forma, y si de esta forma nos complementamos como uno solo entre hombres y mujeres, y si realmente no existen cualidades únicas de un sexo, entonces, ¿la desigualdad es correcta? Y si no es correcta, ¿por qué continuamos actuando de la misma manera? En la religión griega temprana del siglo VII, fijándonos en las características de sus dioses y la diferenciación que hacían entre sus sexos, que refleja la escasa presencia de la mujer en el mundo griego. Las mujeres estaban excluidas de la política, carecían de capacidad jurídica y se encontraban bajo la tutela de un hombre. Sin embargo, a pesar de esto, las atenienses actuaban como sacerdotisas y tenían los papeles principales en las grandes procesiones religiosas y habían festivales exclusivos para ellas. Con las cruzadas del siglo X fue la época en la que la mujer tomó mucha relevancia y en ella se depositó un gran poder para mostrar que realmente ellas pueden si es que se les da la oportunidad de participar. Y con esto se pudo romper parte de la creencia de que la mujer no era relevante y que no se podía desempeñar en otros ámbitos que no fuera el hogar. Las mujeres llevaban el peso del poder, ellas presidían juicios, sentenciaban pleitos, declaraban reos e investían abadesas, desempeñaban empleos en los conventos, administraban justicia, dirigían las almas y hasta emprendían viajes. En el feudalismo del siglo X hubo un cambio más importante, pues a comparación de las cruzadas, el hombre tuvo más importancia dejando de lado en la época del feudalismo el valor por igual de la mujer. En cuanto al renacimiento del siglo XV, hubo aún más desigualdad con la mujer, pues ellas no podían depender de sí mismas. Estaban al cargo de su esposo, padre, hermano o algún familiar. Esto para que la mujer tuviera el labor de evitar que el hombre cayera en el pecado. Se creía que en este punto la mujer no podía estar sin la figura de un hombre. En la época colonial no se daba mucha importancia a la educación de la mujer, a menos que ésta perteneciera a una familia adinerada. Solo así la educación de la mujer era completa, pues se le enseñaba a leer, contar, a coser, a tejer, a bordar y a rezar. Pero no mucho tiempo después se propuso que sería de gran importancia que la mujer pudiera tener la educación correcta. Esto para que después la mujer, como madre, enseñara lo aprendido en la educación.
Absolutismo y reforma. El papel de algunas mujeres pasó a ser una figura religiosa que se presentaba como una vía de escape cuando había pecado y quieren redimirse. Mujeres que no podían gozar de un dote en su matrimonio o mujeres que huyen de un matrimonio pactado. Pero aún más fácil se presentaba la vía para la mujer campesina. Aquí el papel del hombre era el encargado de participar, de partir el conocimiento y el único que lo podía crear, a transmitir la base de escritos en la época. Revolución industrial. Las mujeres empezaron a incorporar en el mundo laboral. Sin embargo, no tenían las mismas condiciones, cobraban menos que los hombres, y no tienen los mismos derechos laborales. La lucha por la igualdad en el mundo laboral fue uno de los motivos que organizó el Día de la Mujer a principios del siglo XIX. La Conferencia Internacional de Mujeres reclamaba el derecho a voto para las mujeres. El ser humano es normal de lo que es verdad para sí mismo, lo que también implica que la verdad es relativa a cada quien, ya que somos tanto como conocemos. Como ello, inferimos que la cultura y las creencias que tiene cada persona determinan lo que se considera cierto. Así sucede con la desigualdad de género. Es algo que ya está dentro de nuestras creencias, que hasta cierto punto no llegamos a ver como algo que está mal o se tenga que cambiar. Es algo que hemos tenido por mucho tiempo dentro de nuestra cultura. Empirismo. En el empirismo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. El conocimiento que tenemos presente desde los roles familiares, donde la mujer solo se puede dedicar a ciertas cosas, una labor en la que mujer es excluida en algunos trabajos por considerarse incapaces de hacerlos. Revolución burguesa. En Europa, durante la Revolución burguesa, la mujer ocupaba un lugar secundario en la sociedad, sometida a los designios del hombre. La Iglesia defendía el papel de la mujer como el papel de esposa, obediente y ama de casa, al cuidado y servicio de su familia. En el conductismo como corriente en la psicología, ha hecho estudios de forma experimental y objetiva para determinar la conducta humana observable. Aplicándolo a nuestro problema social, podemos observar que ya no es por medio de la experimentación que se rige un cierto tipo de comportamiento entre un género sexual y el otro. Latinoamérica en 1914. Las mujeres obreras de las primeras generaciones estaban sometidas a largas jornadas de trabajo que podrían prolongar hasta por 10 horas en muchos establecimientos, al trabajo en locales oscuros, mal ventilados y sin servicios sanitarios adecuados, y a salarios muy bajos y significativamente inferiores a los de los hombres. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Fue el momento en donde las mujeres tuvieron que ingresar a las fábricas para que pudieran seguir funcionando, entrando a trabajar para poder mantener a sus familiares. Además de que los hombres tenían que ir a las guerras a luchar sin estar seguros de poder volver para mantener a su familia y con miedo de perder la vida o alguna parte del cuerpo que les impida a trabajar y conseguir recursos y comida. Segunda Guerra Mundial,
1934 a 1945. Perdón, es 1939. Las mujeres se dieron cuenta del gran valor que tienen. Cuando llegó a su fin, de miles de hombres combatientes regresaron a sus hogares. Muchas mujeres que habían ingresado a la fuerza de trabajo en las industrias y servicios fueron desplazadas. Sin embargo, las mujeres habían tomado una mayor conciencia de su importancia en la sociedad y muchas de ellas no permitieron este desplazamiento y lucharon por conservar sus puestos de trabajo. Concluyendo, la evidencia de esta desigualdad que tiene un sexo del otro y cómo este problema se ha ido extendiendo por la historia, dando diferentes puntos de vista sociales, religiosos y hasta políticos. Las manifestaciones de esta evidencia se han dado durante varios contextos durante la historia. Son los hechos e interpretaciones desde la familia y la sociedad los que hacen que esto sea un problema algo más real y más grave. Por último, lo que nos deja este problema de desigualdad es mayormente la sociedad en la que crecimos, la familia que nos crió y nos educó, un entorno que en muchas ocasiones no es favorable para un crecimiento como ser humano.